La lluvia había caído durante 3 días seguidos sobre el rancho El Suspiro, en las afueras de San Miguel de Allende, Guanajuato. Pero don Esteban Morales ya no recordaba cuándo había sido la última vez que había sentido alivio por la lluvia. A sus 64 años, las gotas que caían del cielo gris le parecían más lágrimas del cielo que bendiciones para la tierra seca. Sentado en el porche de su casa de adobe, con las manos arrugadas sosteniendo una taza de café que se había enfriado horas atrás, don Esteban miraba hacia los campos que un día habían sido su orgullo. Las cercas de madera se desmoronaban, invadidas por la maleza que crecía sin control. Los corrales estaban vacíos, sin el mugido del ganado que durante 40 años había llenado sus mañanas de propósito. El silencio era ensordecedor. No había risas de nietos correteando por el patio, no había voces de empleados discutiendo los trabajos del día, no había el ladrido alegre de los perros que una vez habían custodiado la propiedad. Solo quedaba él, un viejo cansado que había visto morir todo lo que amaba. Papá, ya no puedo más. Las palabras de su hijo Miguel resonaban en su memoria como un eco persistente. Eso había sido hace 2 años, cuando la sequía y las deudas habían ahogado al rancho. Miguel se había ido a Estados Unidos con su esposa e hijos, prometiendo enviar dinero, prometiendo regresar cuando las cosas mejoraran. Las promesas se habían desvanecido como el humo, y las cartas habían dejado de llegar después de 6 meses. Don Esteban se levantó con dificultad, sintiendo como sus rodillas protestaban contra el peso de los años y la humedad. Caminó lentamente hacia el interior de la casa, donde las paredes estaban decoradas con fotografías que contaban la historia de una vida plena que ya no existía. Su difunta esposa, doña Carmen, sonreía desde un marco dorado, rodeada de imágenes de bautizos, primeras comuniones y graduaciones de nietos que ahora vivían en un país lejano. Forgive-me, mi amor, murmuró en el silencio de la sala, dirigiéndose a la fotografía de su esposa. Carmen había muerto hace 5 años, víctima de una diabetes que no pudieron costear tratar adecuadamente. Desde entonces, don Esteban había estado viviendo más en el pasado que en el presente, alimentándose de recuerdos y culpa a partes iguales. En la cocina, abrió el último sobre que había llegado por correo, otra amenaza de embargo del banco. Las cifras bailaban frente a sus ojos cansados, números que representaban décadas de trabajo y sacrificio reducidas a una deuda imposible de pagar. El gobierno municipal también le exigía impuestos atrasados, y los pocos vecinos que quedaban en la zona ya no podían o no querían ayudar. La lluvia arreciaba contra las ventanas, creando un ritmo hipnótico que lo tranquilizaba y lo deprimía al mismo tiempo. Don Esteban recordó las tormentas de su juventud, cuando él y Carmen bailaban bajo la lluvia en este mismo patio, celebrando que las cosechas serían abundantes. Ahora, la misma lluvia que una vez había sido sinónimo de esperanza se sentía como una burla del destino. Se dirigió hacia su habitación y abrió el armario donde guardaba sus pocas pertenencias de valor. Al fondo, envuelto en una manta vieja, encontró lo que buscaba: el revólver de su padre, un Colt .45 que había pertenecido a 3 generaciones de la familia Morales. El arma estaba limpia y bien cuidada, a pesar de no haberla usado en años. Mientras sostenía el revólver, don Esteban pensó en su padre, don Aurelio, quien había construido este rancho con sus propias manos. Había llegado desde Michoacán con nada más que un sueño y una voluntad de hierro. La tierra no perdona la pereza, pero recompensa la persistencia, solía decir el viejo. Pero don Esteban ya no tenía fuerzas para persistir, ya no tenía a nadie por quien luchar. Esa noche, acostado en la cama que había compartido con Carmen durante 30 años, don Esteban tomó una decisión que había estado evitando durante meses. Ya no había razón para seguir adelante. Sus hijos estaban construyendo vidas nuevas lejos de él, la tierra que había amado estaba muriendo, y él era solo un viejo que ya había vivido más de lo necesario. Al amanecer, el plan estaba claro en su mente. Caminaría hasta la colina donde estaba enterrada Carmen, cavaría un hoyo al lado de su tumba, y se reuniría con ella de la única manera que le quedaba. No habría más cartas sin responder, no más noches de insomnio recordando errores del pasado, no más días vacíos sin propósito. La lluvia había cesado durante la noche, pero las nubes grises permanecían amenazantes en el cielo. Don Esteban se levantó antes del alba, se vistió con su mejor camisa de algodón blanco y sus pantalones de mezclilla más nuevos. Quería verse presentable para el encuentro con su esposa. En la cocina, preparó una última taza de café y escribió una nota breve en un papel amarillento: para quien encuentre esto, el rancho ya no vale nada, pero si alguien puede darle uso a la tierra, que lo haga con mi bendición. No busquen culpables por mi decisión, solo un viejo cansado que decidió irse a casa. Esteban Morales. Tomó la pala del cobertizo, la misma que había usado para plantar árboles frutales cuando Miguel era niño,
la misma que había utilizado para cavar pozos durante las sequías, la misma que ahora lo ayudaría en su último trabajo. El cementerio familiar estaba a unos 200 metros de la casa principal, en una colina que ofrecía una vista panorámica del valle. Carmen descansaba bajo una cruz de madera que don Esteban había tallado con sus propias manos, rodeada de flores silvestres que crecían sin cuidado pero con una belleza natural que ella habría apreciado. «Ya voy llegando», mi amor, murmuró mientras comenzaba a cavar junto a la tumba de su esposa. La tierra estaba suave por la lluvia reciente, lo cual facilitaba el trabajo pero también significaba que el barro se pegaba a la pala y a sus botas. Mientras cavaba, don Esteban permitió que su mente vagara por los recuerdos felices, el día que conoció a Carmen en la feria del pueblo, su boda en la iglesia de San Miguel, el nacimiento de sus 3 hijos, las noches familiares alrededor de la mesa de la cocina, las celebraciones navideñas cuando la casa se llenaba de risas y música. Pero también llegaron los recuerdos dolorosos, las peleas con Miguel sobre el futuro del rancho, las noches que pasó cuidando a Carmen cuando la enfermedad la consumía, la sensación de impotencia al ver cómo todo por lo que había trabajado se desmoronaba entre sus dedos como arena seca. El hoyo crecía lentamente, pala tras pala de tierra húmeda. Don Esteban trabajaba metódicamente, sin prisa pero con determinación. Sus manos, encallecidas por décadas de trabajo duro, sostenían firmemente la herramienta que lo acercaría a su descanso final. Cuando el sol comenzó a elevarse en el horizonte, don Esteban se detuvo para limpiar el sudor de su frente. A pesar de su decisión, no podía evitar admirar la belleza del amanecer sobre su valle. Los rayos dorados iluminaban los campos húmedos, creando un paisaje que habría llenado de alegría el corazón de cualquier persona que aún tuviera razones para vivir. «Perdóname, Dios mío», susurró hacia el cielo. «Sé que lo que estoy haciendo está mal, pero ya no encuentro fuerzas para seguir cargando este peso». Continuó cavando, cada movimiento acercándolo más a lo que había decidido que sería su último acto en esta tierra. El revólver descansaba en el césped junto a la tumba, esperando pacientemente a cumplir su papel en el plan final de don Esteban Morales. El sol había alcanzado su punto más alto cuando don Esteban finalmente se detuvo para evaluar su trabajo. El hoyo tenía ya la profundidad suficiente, y sus brazos dolorían por el esfuerzo continuo. A sus 64 años, no tenía la fuerza de su juventud, pero la determinación había suplido lo que le faltaba en vigor físico. Se sentó en el borde del hoyo, con los pies colgando hacia el interior de lo que había destinado a ser su última morada. La tierra húmeda había manchado su ropa buena, pero ya eso no importaba. Nada importaba realmente, excepto el descanso que pronto encontraría junto a Carmen. Tomó el revólver con manos que ya no temblaban. La decisión estaba tomada, y una extraña calma había reemplazado la angustia de los últimos meses. Miró hacia el cielo gris, donde las nubes se movían lentamente como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse para presenciar este momento final. «Carmen, mi vida», murmuró hacia la cruz de madera que marcaba la tumba de su esposa, «ya no puedo más. Los nietos están lejos, Miguel no regresa, y esta tierra que tanto amamos se está muriendo. Sin ti, nada tiene sentido». El viento susurraba entre los mezquites cercanos, creando un sonido que don Esteban interpretó como la respuesta de Carmen, invitándolo a unirse a ella en el descanso eterno. Cerró los ojos, preparándose para el momento final, cuando de repente un sonido extraño interrumpió la solemnidad del momento. Eran voces. Voces de niños, distantes pero claramente audibles en el aire quieto de la tarde. Al principio, pensó que su mente le estaba jugando una broma cruel, recordándole las risas de sus nietos que ya no escuchaba. Pero los sonidos persistían, acercándose lentamente. Don Esteban abrió los ojos y se incorporó, confundido. El rancho estaba aislado, y las propiedades más cercanas quedaban a kilómetros de distancia. No había razón para que hubiera niños en esa zona, especialmente no en un día como ese, cuando el camino de acceso estaba convertido en lodazal por las lluvias recientes. Las voces se hicieron más claras, y ahora podía distinguir que eran varios niños, hablando en español con acentos que no reconocía completamente. Parecían estar conversando entre ellos, aunque las palabras específicas se perdían en la distancia. Se puso de pie lentamente, guardando el revólver en la cintura de su pantalón, y caminó hasta el borde de la colina para tener una mejor vista del valle. Lo que vio lo dejó sin aliento. 6 figuras pequeñas se acercaban por el sendero que llevaba al rancho, caminando en fila india con una determinación que contrastaba extrañamente con su tamaño. A la distancia, parecían ser niños de diferentes edades, todos cubiertos de lodo de pies a cabeza, como si hubieran estado caminando bajo la lluvia durante horas. Don Esteban se frotó los ojos, preguntándose si el cansancio y la emoción de la mañana le estaban haciendo ver cosas que no existían. Pero cuando volvió a mirar,
Las figuras seguían ahí, acercándose lentamente pero con paso firme hacia su propiedad. —¿Qué diablos? —murmuró para sí mismo. A medida que se acercaban, pudo distinguir más detalles. El que iba al frente parecía ser el mayor, un niño de tal vez 12 o 13 años, que llevaba lo que una vez había sido una camisa blanca pero que ahora estaba manchada de barro y desgarrada en varios lugares. Los otros lo seguían en orden de estatura, el más pequeño aparentando no más de 5 años. Todos iban descalzos, y sus ropas hablaban de días, tal vez semanas, de vida en las calles. Sus cabellos estaban enmarañados y sucios, y sus rostros mostraban esa expresión de cautela mezclada con esperanza que don Esteban había visto en los animales perdidos que ocasionalmente aparecían en su rancho buscando refugio. El grupo se detuvo a unos 50 metros de la colina, como si pudieran sentir la presencia de don Esteban, pero no estuvieran seguros de si era seguro acercarse más. El niño mayor alzó la vista hacia donde se encontraba el anciano, y sus miradas se cruzaron a través de la distancia. Don Esteban sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si esos ojos jóvenes hubieran visto directamente a través de su dolor y hubieran encontrado algo que él mismo había dado por perdido. Lentamente, comenzó a descender la colina, con pasos cautelosos para no resbalar en el lodo. Los niños no huyeron, pero tampoco se acercaron. Se mantuvieron en su posición, observándolo con una mezcla de esperanza y precaución que partía el corazón. Cuando estuvo lo suficientemente cerca como para verlos claramente, don Esteban se detuvo y los estudió con más detalle. El mayor era delgado, pero tenía los hombros cuadrados de alguien que ha tenido que cargar responsabilidades demasiado pesadas para su edad. Una niña de unos 10 años se aferraba a su mano izquierda, mientras que con la derecha sostenía la mano de un niño más pequeño. Los 6 formaban una cadena humana, unidos de la mano como si temieran que separarse significara perderse para siempre. Sus rostros, a pesar de la suciedad y el cansancio, mostraban una determinación que impresionó a don Esteban. —¿De dónde vienen, niños? —preguntó con voz suave, tratando de no asustarlos. El mayor se adelantó un paso, sin soltar las manos de sus compañeros. —Venimos de muy lejos, señor. Estamos buscando un lugar donde quedarnos. Su voz era ronca, probablemente por el frío y la humedad, pero habló con una claridad que sugería educación. Don Esteban notó que a pesar de su apariencia descuidada, todos los niños mantenían una postura digna. —¿Cómo se llaman? ¿Dónde están sus padres? Una sombra de tristeza cruzó el rostro del niño mayor. —No tenemos padres, señor. Nos llamamos hermanos, aunque no todos compartamos la misma sangre. Yo soy Carlos, y ellos son mi familia. Don Esteban sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que había mantenido enterrada durante años. La imagen de esos 6 niños, perdidos y vulnerables, despertaba instintos protectores que creía muertos desde la partida de sus propios nietos. —¿Cuánto tiempo llevan caminando? 3 días, respondió Carlos. Salimos de San Luis Potosí cuando cerraron el orfanato. Nos dijeron que iban a separarnos, mandar a cada uno a diferentes lugares. Pero nosotros somos familia, señor. No podemos separarnos. La niña que estaba junto a Carlos habló por primera vez, con una voz que era apenas un susurro. —¿Podemos quedarnos aquí, señor? Solo hasta que pare de llover. Don Esteban miró esos 6 pares de ojos que lo observaban con una esperanza tan pura que se sintió avergonzado de lo que había estado a punto de hacer minutos antes. Aquí estaban, 6 vidas jóvenes que habían caminado durante días buscando refugio, mientras él había estado cavando su propia tumba porque se sentía inútil. —¿Tienen hambre? No fue una pregunta, sino una afirmación. Carlos asintió, pero su orgullo no le permitió pedir directamente. —Podemos trabajar, señor. Todos sabemos hacer cosas útiles. No somos una carga. Don Esteban miró hacia la casa, luego hacia la colina donde había dejado la pala y el hoyo a medio terminar, y finalmente de regreso a esos 6 rostros que lo miraban con una confianza que no merecía. —Vengan, dijo finalmente. Vamos a la casa. Necesitan comida caliente y ropa seca. Mientras los guiaba hacia la casa, don Esteban no pudo evitar preguntarse si esto era una coincidencia o si Carmen había encontrado una manera de enviarle un mensaje desde el otro lado. Los niños caminaron detrás de él, aún tomados de las manos, sus pasos dejando huellas en el lodo que se mezclarían para siempre con las suyas propias. La cocina de la casa, que había estado sumida en el silencio durante meses, se llenó de vida por primera vez en mucho tiempo. Don Esteban encendió la estufa de leña mientras los 6 niños se agruparon cerca de la entrada, goteando agua de lluvia sobre el piso de talavera que Carmen había elegido con tanto cuidado años atrás.
Siéntense donde quieran, les dijo, señalando hacia las sillas alrededor de la mesa de madera maciza. Voy a prepararles algo caliente. Los niños intercambiaron miradas cautelosas antes de moverse. Era claro que no estaban acostumbrados a la hospitalidad, y su desconfianza hablaba de experiencias difíciles con adultos en el pasado. Finalmente, Carlos, el mayor, se acercó primero, y los demás lo siguieron, manteniéndose cerca unos de otros. Don Esteban comenzó a buscar en la despensa, sorprendido de encontrar más provisiones de las que recordaba tener. Había frijoles en conserva, arroz, algunas latas de tomate, y en el refrigerador encontró huevos que todavía estaban frescos. Sus manos, que habían estado temblando de desesperación esa misma mañana, ahora se movían con propósito mientras preparaba una comida improvisada. Mientras cocinaba, estudió a los niños de reojo. Carlos, el mayor, mantenía una postura protectora, sus ojos constantemente vigilando a sus compañeros más pequeños. La niña que había hablado antes, que aparentaba unos 10 años, ayudaba a limpiar el barro del rostro del más pequeño del grupo con la manga de su vestido desgarrado. ¿Cómo se llaman todos?, preguntó don Esteban mientras revolvía los frijoles en la olla. Carlos respondió por todos. Ella es Sofía, señaló a la niña de 10 años. Él es Mateo, indicó a un niño de 8 que tenía una cicatriz en la frente. Ella es Isabella, los gemelos son Diego y Daniel, y el pequeño es Alejandro. Don Esteban asintió, memorizando cada nombre. ¿Y todos vivían en el mismo orfanato? Algunos sí, respondió Sofía con voz suave. Otros llegamos después, cuando cerraron otros lugares. Carlos cuidó de todos nosotros cuando las monjas se fueron. ¿Las monjas se fueron?, preguntó don Esteban, deteniéndose en su cocinar. Carlos bajó la mirada. El gobierno cerró el orfanato. Dijeron que no había dinero. Las madres superiores hicieron lo que pudieron, pero al final tuvieron que irse. Nos dijeron que vendrían trabajadores sociales a llevarnos a diferentes familias, pero nosotros ya somos una familia. La determinación en la voz del muchacho impresionó a don Esteban. A los 13 años, Carlos había asumido la responsabilidad de 5 niños más pequeños, prefiriendo la incertidumbre de la calle antes que la separación. ¿Cómo supieron venir aquí? No sabíamos específicamente de aquí, admitió Carlos. Solo caminamos hacia donde nos decían que había ranchos, lugares donde tal vez necesitaran trabajadores. Vimos su casa desde lejos y nos pareció tranquila, como un lugar donde podríamos descansar. Don Esteban sirvió los platos con manos que ahora se sentían más firmes. Puso huevos revueltos, frijoles refritos, y tortillas calientes que había encontrado en el congelador. Cuando colocó la comida frente a los niños, sus ojos se iluminaron, pero esperaron hasta que Carlos diera la primera mordida antes de comenzar a comer. Los observó comer en silencio, notando cómo los mayores se aseguraban de que los más pequeños comieran primero, cómo compartían sin que nadie se lo pidiera, como incluso en su hambre mantenían modales que hablaban de una educación cariñosa. ¿Cuánto tiempo llevan solos?, preguntó suavemente. 1 semana desde que salimos del orfanato, respondió Sofía entre bocados. Pero algunos de nosotros llevamos solos mucho más tiempo. Alejandro llegó al orfanato cuando tenía 3 años. No recuerda a sus padres. El niño más pequeño, que no podía tener más de 5 años, levantó la vista al escuchar su nombre. Sus ojos grandes y oscuros se fijaron en don Esteban con una confianza infantil que le partió el corazón. ¿Usted vive solo aquí, señor?, preguntó Isabella, una de las gemelas, con curiosidad genuina. Don Esteban sintió un nudo en la garganta. Sí, pequeña. Vivo solo desde hace tiempo. ¿No se siente triste?, preguntó la otra gemela, Daniel. La pregunta, hecha con la inocencia brutal de la infancia, golpeó a don Esteban más fuerte que cualquier reproche adulto podría haberlo hecho. Sí, admitió honestamente. Me he sentido muy triste. Carlos lo miró con una sabiduría que no debería haber tenido a su edad. Nosotros también nos sentimos tristes a veces. Pero cuando estamos juntos, la tristeza se hace más pequeña. Después de comer, don Esteban los llevó a la sala donde podían secarse junto a la chimenea que encendió por primera vez en meses. Los niños se acurrucaron en el sofá y las sillas, sus cuerpos finalmente relajándose mientras el calor penetraba en sus huesos fríos. Pueden quedarse esta noche, les dijo. Mañana hablaremos sobre qué hacer después. No queremos causarle problemas, señor, dijo Carlos. Si prefiere que nos vayamos. No, la palabra salió más fuerte de lo que don Esteban había pretendido. Se aclaró la garganta. No quiero que se vayan. Al menos no hasta que encontremos una solución mejor.
Mientras los niños se instalaban para la noche, don Esteban salió nuevamente hacia la colina. El hoyo que había cavado esa mañana seguía ahí, como un recordatorio físico de cuán cerca había estado de tomar una decisión irreversible. El revólver seguía en su cintura, pero ahora se sentía como un peso muerto en lugar de una liberación. Se arrodilló junto a la tumba de Carmen y habló en voz baja a la cruz de madera. ¿Me los enviaste tú, mi amor? ¿Sabías que los necesitaba tanto como ellos me necesitan a mí? El viento nocturno susurró entre los árboles, y don Esteban eligió interpretarlo como una respuesta afirmativa. Tomó la pala y comenzó a llenar el hoyo nuevamente, cada palada de tierra regresada a su lugar representando una decisión de seguir viviendo, de encontrar propósito en cuidar a estos 6 niños que habían aparecido como un milagro en su momento más oscuro. Cuando terminó, guardó el revólver en el cajón de su cómoda, envuelto nuevamente en la manta vieja. Esa noche, por primera vez en 5 años, don Esteban Morales se durmió sin pensar en la muerte, sino en la vida que había comenzado a florecer nuevamente en su hogar. La mañana llegó con un sol brillante que se filtraba a través de las ventanas de la casa, iluminando rostros descansados que la noche anterior habían estado marcados por el cansancio y la incertidumbre. Don Esteban despertó con un sonido que no había escuchado en años, risas de niños. Se vistió rápidamente y salió de su habitación para encontrar a los 6 niños ya despiertos, ayudando a preparar el desayuno en la cocina. Carlos estaba revolviendo huevos en la sartén con la seriedad de un adulto, mientras Sofía cortaba fruta y los más pequeños ponían la mesa con un cuidado meticuloso. Buenos días, señor Esteban, dijeron casi al unísono cuando lo vieron aparecer. Buenos días, niños. No tenían que preparar el desayuno. Nos gusta ayudar, respondió Sofía con una sonrisa tímida. En el orfanato todos teníamos trabajos. Es lo que sabemos hacer. Durante el desayuno, don Esteban observó cómo interactuaban entre ellos. A pesar de no ser hermanos de sangre, funcionaban como una unidad familiar perfectamente coordinada. Los mayores cuidaban a los menores, compartían la comida sin que se les pidiera, y resolvían pequeños conflictos con una madurez que los sorprendía. Señor Esteban, dijo Carlos después de terminar de comer, sabemos que no podemos quedarnos para siempre. Pero si nos da unos días, podemos ayudarlo con el rancho. Vimos que hay trabajo que hacer, y todos sabemos trabajar duro. Don Esteban miró por la ventana hacia los campos descuidados, las cercas rotas, los corrales vacíos. Durante meses había visto solo decadencia y derrota, pero ahora, con los ojos de estos niños puestos en él con esperanza, comenzó a ver posibilidades. ¿Saben algo sobre trabajo de rancho? Un poco, admitió Carlos. En el orfanato teníamos una huerta y algunos animales. Y antes de llegar ahí, viví en un pueblo donde ayudaba a mi tío con sus cabras. Los días siguientes transformaron el rancho El Suspiro de maneras que don Esteban no habría creído posibles. Los niños trabajaron con una energía y entusiasmo que era contagioso. Carlos y Sofía ayudaron a reparar cercas, Mateo demostró tener talento para arreglar herramientas oxidadas, y los gemelos Diego y Daniel se convirtieron en expertos en perseguir gallinas que habían comenzado a llegar misteriosamente al rancho. Dona Mercedes, la vecina más cercana, había comenzado a traer regalos sin anunciar su presencia. Incluso el pequeño Alejandro encontró su lugar, alimentando a los animales y cantando canciones que llenaban el aire con una alegría que había estado ausente durante años. Una semana después de la llegada de los niños, don Esteban se encontró a sí mismo sonriendo mientras tomaba café en el porche al amanecer. Por primera vez en 5 años, se había despertado con ganas de comenzar el día. Señor Esteban. La voz de Sofía lo sacó de sus pensamientos. La niña se acercó tímidamente, llevando en sus manos una carta que acababa de llegar por correo. Era de Miguel, su hijo. Don Esteban abrió el sobre con manos temblorosas, temiendo más malas noticias. Pero cuando comenzó a leer, sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría. Papá, he conseguido trabajo estable aquí en Chicago. He estado ahorrando dinero para regresar y ayudarte con el rancho. Sé que he sido un mal hijo, que te dejé solo cuando más me necesitabas. Pero quiero volver a casa. Quiero que mis hijos conozcan a su abuelo y aprendan a amar la tierra como nosotros la amamos. Estaré ahí en 2 meses. Con amor, tu hijo Miguel. Don Esteban sintió cómo se le quebraba la voz mientras leía la carta en voz alta a los niños que se habían reunido a su alrededor. Cuando terminó, hubo un silencio mientras todos procesaban las noticias. Eso significa que su familia va a regresar, dijo Carlos con una sonrisa triste. Nos da mucha alegría por usted. Don Esteban miró esos 6 rostros que habían devuelto la vida a su hogar, y supo que no podía dejar que se fueran.
Estos niños no solo habían salvado su vida, habían salvado su alma. Carlos, dijo con voz firme, ¿te gustaría que esta fuera tu casa permanentemente? ¿Les gustaría a todos ser parte de nuestra familia? Los ojos de los niños se iluminaron con una esperanza cautelosa. ¿Estás seguro, señor? Somos muchos. Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida, respondió don Esteban. Cuando Miguel regrese, se encontrará con que su familia ha crecido considerablemente. Esa tarde, don Esteban caminó hasta la colina donde estaba enterrada Carmen. El lugar donde había cavado su tumba ahora estaba cubierto de flores silvestres que los niños habían plantado sin que él se diera cuenta. Gracias, mi amor, murmuró a la cruz de madera. Me enviaste exactamente lo que necesitaba. No solo me salvaron la vida, me dieron una razón para vivir. El viento de la tarde susurró entre las flores, y don Esteban eligió escuchar en él la bendición de Carmen para su nueva familia. 6 meses después, cuando Miguel regresó con su esposa e hijos, encontró un rancho próspero, lleno de risas y vida. Don Esteban había adoptado oficialmente a los 6 niños, y el Suspiro se había convertido en el hogar de la familia más grande y feliz del condado. En las noches, cuando todos se reunían alrededor de la mesa para cenar, don Esteban recordaba ese día lluvioso cuando había estado cavando su propia tumba. Los niños cubiertos de lodo que aparecieron tomados de las manos no solo habían salvado su vida, habían demostrado que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo, nunca es demasiado tarde para amar, y nunca es demasiado tarde para descubrir que el propósito de la vida a veces llega cuando menos le esperamos, de las formas más inesperadas. El rancho El Suspiro ya no suspiraba de soledad, sino que respiraba con la vida abundante de una familia que había elegido el amor por encima del abandono, la esperanza por encima de la desesperación, y la vida por encima de la muerte.